Buen día, amantes de la sabiduría, bienvenidos al Jardín de la Filosofía. En agosto de 1521, hace 500 años, era capturado el último gobernante azteca y comenzaba la hegemonía española en México Central. Con motivo de esta conmemoración, por supuesto que surgió una polémica en los últimos meses, en los últimos 2 años diría, acerca del carácter de este proceso. Si fue conquista, si fue invasión, si los españoles vinieron para acabar la barbarie, si fue este proceso un acto de barbarie por cuenta de los españoles, si tuvieron una misión heroica y civilizadora en América, si los indígenas fueron meros ayudantes de este pequeño grupo de conquistadores, o si fueron los actores centrales. Más allá de esta polémica historiográfica y política, lo que nos interesa aquí es contrarrestar toda esta visión que demoniza y sigue demonizando a los aztecas, en donde lo único que se ve es una sociedad cruenta que están interesados únicamente en sacrificar gente, para decirlo de una forma sencilla. Las posiciones más extremas ven a los aztecas como un reino caníbal directamente, que buscaba con esto satisfacer las necesidades alimentarias y su gusto por la sangre. Entonces, para contrarrestar estas visiones que considero extremas, que mejor que justamente comprender la cosmovisión y la filosofía que se encontraba detrás de todas estas manifestaciones. Así que en este video vamos a abordar primero una concepción de la unidad relacionada también con una mirada del dualismo, entroncada o integrada en esta visión de la totalidad, de la unidad. Luego vamos a ver cómo deviene el mundo en el mito de los 5 soles. En tercer lugar, vamos a ver cómo se articula esta mirada con la vía del sacrificio. Y finalizaremos con una exploración breve, por supuesto, de la ciudad de México antigua, Tenochtitlan, como ombligo del mundo, como ombligo, como centro de todo este proceso. Así que comencemos. Y antes un par de aclaraciones acerca del título de este video. La primera acerca del mismo término azteca. La palabra de lengua náhuatl, azteca, es plural y significa gente de Aztlán, un lugar mítico de origen de varios grupos étnicos del centro de México. Pero el término no fue utilizado como endónimo por los propios aztecas, ellos no se llamaban a sí mismos aztecas. Actualmente el término designa exclusivamente al grupo que se asentó en el centro de la actual Ciudad de México cuando fundaron Tenochtitlan. Pero ya que queremos internarnos en su cultura y pensamiento, debemos saber que este pueblo se refirió a sí mismo como Mexica. También a veces se suele escucharlo como Mexica y también Mexitín. La segunda aclaración es con respecto a esta diferenciación entre cosmovisión y filosofía. La primera siempre denota una perspectiva global del mundo y la vida, la cual es semejante a la filosofía, pero podemos decir sin sus pretensiones racionales. La relación entre cosmovisión y filosofía ha sido concebida de varias maneras, por supuesto, desde la identidad de ambas hasta la completa oposición, pasando por la filosofía como expresión de una cosmovisión o de esta última como consumación de la filosofía. Aunque dejamos abierta la cuestión en este caso, y la utilizaremos como términos intercambiables. La cosmovisión que delinearemos a continuación no era igualmente exclusiva de los mexicas,
sino que conformaba el bagaje cultural de diversos pueblos del centro de México desde hacía varios siglos, e incluso podemos hablar de milenios. En el interior de la profusión de divinidades se encuentra la concepción de un poder, energía o fuerza sagrada única, dinámica, vivificante, autoengendrada y que eternamente genera a los seres y se autorregenera. La llamaban Teotl. ¿No es sorprendente esta similitud con la raíz griega Theos, que significa Dios y que se usan en español en palabras como ateo, teocracia, teología, etc.? Teotl no es concebido como un Dios personal, sino más bien como una fuerza sagrada e impersonal. Es lo divino, lo sagrado que se manifiesta en forma de los diferentes dioses. En ellos, esta energía única está separada por el prisma de la mirada humana en su diversidad de atributos y funciones. No solo los dioses son manifestaciones de Teotl. Todo lo que entendemos como naturaleza, los ríos, la lluvia, las montañas, los árboles, rocas, animales y los seres humanos son manifestados por Teotl en su mismo proceso de autogeneración. En definitiva, todo es Teotl. Es inmanente y trascendente al mismo tiempo. No se agota por ninguna de las criaturas o cosas. De allí que la metafísica azteca no tenga una concepción estática de lo divino y del universo, que son lo mismo, sino que el proceso, el movimiento, el devenir y la transmutación son atributos esenciales de Teotl. Teotl se entiende correctamente como energía en movimiento, siempre fluida y cambiante. Se puede trazar una comparación, si se quiere, con la concepción china del Tao, por ejemplo. Pero la comparación con la filosofía oriental no acaba allí. También podemos notar un paralelismo con la noción del yin y el yang del taoísmo, ya que Teotl expresa la dualidad bajo la forma de la constante oposición de polaridades contrarias y al mismo tiempo mutuamente interdependientes y complementarias. Esta dualidad aparece en la manifestación, es la inmanencia, y se denomina Ometeotl. En náhuatl, Ometeotl significa Dios doble o Dios dual, ya que Ome es dos o doble y Teotl, como ya vimos, Dios. Esta dualidad integrada también aparece en la forma de Ometecutl, que significa dos señor, Ome es dos y Tecutli señor, y Ome Cihuatl, Cihuatl es señora. La pareja es conformada entonces por el señor y la señora de la dualidad, denominados en otras ocasiones como señor y señora de nuestra carne y sustento. Ellos engendran a su vez a 4 dioses, los Teccatlipocas, rigiendo cada uno de ellos un punto cardinal. Esta diferenciación a partir de la dualidad, que a su vez esconde un principio único, está marcada por diversas polaridades. Las mismas incluyen ser y no ser, orden y desorden, luz y oscuridad, vida y muerte, armonía y caos, hombre y mujer, sol y luna, activo y pasivo, etc. La vida y la muerte son 2 lados de la misma realidad. Los alfareros de Tlatilco, por ejemplo, representaban artísticamente esta dualidad presentando un doble rostro, uno vivo, el otro con forma de calavera. No existe, como en el cristianismo, por ejemplo, un énfasis muy marcado en una de las polaridades, como sería la exaltación de la luz o la vida frente a la oscuridad y la muerte. Menos aún la concepción del bien y el mal, al menos una concepción muy marcada o dualista.
La filosofía azteca, en general basada en la concepción primigenia de Teotl, comprende como erróneo ver las polaridades como mutuamente excluyentes y lógicamente contradictorias. Aunque podemos ver en los mexicas y la exaltación de su dios tutelar Huitzilopochtli, uno de los 4 Tezcatlipocas, un énfasis en la lucha de la luz, ya que se trata de un dios solar. Huitzilopochtli siempre está luchando contra la oscuridad del cielo nocturno. El transcurrir incesante del cosmos está definido y constituido por la permanente oscilación entre estas polaridades. Por lo tanto, estamos ante un universo dinámico en equilibrio general e inestable. Este continuo drama de la creación, mantenimiento, destrucción y regeneración del cosmos es concebido, según la metafísica azteca, como un proceso que podríamos denominar artístico, como una suerte de juego gigantesco. Toda la creación no es otra cosa que el disfraz o la máscara de Teotl. Este disfraz se llama Nahual, término que proviene de Nahuali, un chamán con la capacidad de cambiar de forma. Teotl posee el mágico poder de ocultarse de los seres humanos. Esto recuerda quizás a la concepción de la filosofía hindú de Avatar, la encarnación divina que desciende para recuperar el equilibrio en la Tierra, para restaurar el equilibrio. La palabra también se utiliza, como sabemos, para designar la representación gráfica de un usuario en redes sociales o videojuegos. Si lo pensamos correctamente, podemos afirmar que Teotl no creó el cosmos, sino que este consiste de Teotl y todo su contenido, todo esto es simplemente parte de Teotl. El cosmos y todo lo que él alberga no son otra cosa que meras manifestaciones mágicas y momentáneas de Teotl. Es una gran máscara que al mismo tiempo cubre y oculta el misterio de esta fuerza sagrada primigenia. La multiplicidad que vemos en los entes es aparente, ya que los mismos no solo están interrelacionados, sino que también son uno entre sí, porque son receptáculos o vasos de lo sagrado. Esto se llama Isiptla. En última instancia, son siempre uno con Teotl. Debido a este continuo cambio, resultado del equilibrio inestable, la metafísica nahua no concibe que el cosmos haya existido siempre o haya sido creado de una vez y para siempre, sino que sitúa a la humanidad en un frágil universo sujeto a un estado cíclico de flujo y reflujo, comparable, por ejemplo, a la concepción, volvemos, a la concepción hindú del tiempo, con la sucesión de los días y las noches de Brahma, creación y disolución respectivamente. Día y noche, creación y disolución. En la cosmogonía azteca, cada ciclo acaba con un cataclismo global. La historia del cosmos es la sucesión de 5 eras o soles. Cada sol representa el dominio temporario de un aspecto polar diferente de Teotl. La era presente, la edad del quinto sol, en la cual los aztecas creían vivir, es la última y final. Como sus predecesoras, esta también está destinada a ser destruida por una catástrofe, con la cual la humanidad, como la conocemos, se desvanecería para siempre, moriría el sol y reinaría el caos. Los 4 mundos anteriores al tiempo de los aztecas estaban ligados al accionar de los 4 Tezcatlipocas, los hijos del Señor y Señora de nuestra carne y sustento, nacidos simultáneamente. Estas primeras emanaciones se mantuvieron en equilibrio durante cientos de años, pero como la naturaleza misma del universo es dinámica e inestable,
devino la acción necesaria para recuperar momentáneamente el equilibrio perdido. Esto se expresó como lucha. Los dioses combaten, escribió el arqueólogo mexicano Alfonso Caso, y su lucha es la historia del universo. Sus triunfos alternativos son otras tantas creaciones. La guerra, entonces, es la manera natural de mantener la vida en el mundo y ha sido prescripta por los dioses. Entonces, los 4 mundos o soles anteriores al tiempo de los aztecas estaban regidos por un dios específico, una raza humana única y devastada por un fenómeno natural diferente. Cada uno de estos soles estaba ligado con los elementos tierra, agua, aire y fuego. Cada uno de estos elementos estaba relacionado no solo con la naturaleza y su composición, sino también con su propia destrucción. Hay varias versiones del mito de los 5 soles, ya que la información no es completa y el orden suele cambiar, ¿no? El hecho es que, de entre todos los pueblos que habitaron el Valle de México, solo los mexicas concibieron el ambicioso proyecto de impedir, o al menos aplazar el cataclismo que habría de poner fin a su propio sol, o sea, el 5.º sol. Los mexicas eran una suerte de pueblo elegido que tenía la misión cósmica de luchar por la supervivencia de la creación, colaborando y proporcionando fuerza al sol para que no sucumba a las fuerzas de la noche y de la oscuridad. Esta filosofía práctica, o sea, una concepción del mundo que incita a emprender una acción determinada, era transmitida junto con los relatos míticos y constituía la tlama chillisli, la sabiduría en sentido pasivo, o sea, la tradición. Este conocimiento sapiencial se transmitía en los calmecac. El calmecac era la escuela para los hijos de los nobles mexicas de México Tenochtitlan. En esta institución se les entrenaba para ser sacerdotes, guerreros de la élite, jueces, maestros o gobernantes, educándolos en historia, astronomía y otras ciencias, en la medición del tiempo, en la música, la filosofía, la religión, en hábitos de limpieza, cuestiones de economía y gobierno y sobre todo disciplina y valores morales. Había maestros especiales que les enseñaban la tradición y leían y aprendían de memoria las historias ilustradas en los códices. La escuela funcionaba como un internado donde los jóvenes vivían, dormían y comían. Es en este centro educativo donde se inculcaba a la futura élite gobernante la vía a seguir por cada integrante del pueblo mexica. En el mundo azteca, la religiosidad inundaba todos los aspectos de la vida. La religión no era algo más, sino que era el centro de la vida social. El ritual estaba presente en la vida cotidiana, tanto en forma particular o familiar, como por supuesto en forma colectiva. El sacrificio no era simplemente una idea, sino que era un deber diario. El año calendárico estaba organizado alrededor de grandes fiestas religiosas que normalmente incluían sacrificios y ofrendas de todo tipo. La idea de que todo se hace con sacrificio nos puede resultar familiar. En cierta manera, la ciudad en donde vivo, Rosario, Argentina, es el resultado del sacrificio de los primeros pobladores, luego desarrollada por el sacrificio de los numerosos
inmigrantes, ¿no?, que vinieron desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Los mexicas, como tantos otros pueblos de Mesoamérica, tenían una visión más concreta de este acto. El sacrificio ritual más elevado era el de seres humanos. La misión específica de los mexicas como pueblo del sol era colaborar por medio del sacrificio humano en la función cósmica, ayudar al sol para que pueda seguir viviendo y luchando contra la luna y las estrellas, venciéndolas diariamente. Esta idea hoy nos resulta horrenda, y es la forma en que recordamos a los aztecas. Aquí se hace necesario remarcar las diferencias culturales. Todos piensan en lo terriblemente sanguinario que era el pueblo mexica, es verdad, pero pensar en sangre hoy y aquí no es lo mismo que pensar en la sangre en Tenochtitlan hace 500 años. La misma sonoridad de la palabra remite a significaciones diferentes. No es lo mismo decir sangre que decir estli. Cuando la sangre provenía del sacrificio, era cihuatl, el líquido precioso. La sangre derramada es la energía liberada que alimenta a los dioses y mantiene la armonía del mundo. La sangre es o está asociada a la energía vital, a esta fuerza metafísica que movía el universo, el tonali. Con el sacrificio y la consecuente liberación de tonali, se buscaba regenerar la naturaleza y renovar el pacto con las deidades. Las crisis sobrevenían cuando había un desequilibrio de las fuerzas motoras del cosmos, estas ligadas con el ciclo anual de la naturaleza, escenario de la continua regeneración de la energía cósmica a través de lo que aparece como nacimiento, crecimiento, muerte y renacimiento. Por ello, los sacrificios tenían un carácter preventivo, y de ahí su importancia en el ritual calendárico y en la vida cotidiana. Cuando los religiosos cristianos proceden a la conquista de la cultura azteca, reemplazan el sacrificio humano por la Eucaristía. A pesar de la relación entre el sacramento de la Eucaristía y el sacrificio y posterior última cena, al menos para el sacrificado, nos podemos imaginar la desesperación que habrá producido en los mexicas la prohibición de los sacrificios humanos. El mundo sin sacrificios acabaría pronto y de hecho el suyo acabó. Hay una relación directa entonces entre sacrificio y ciudad. Cuanto más sacrificios, más grande y gloriosa se hace la ciudad, se monumentaliza. Y el monumento se instala en el corazón de la ciudad, en el centro ceremonial presidido por su enorme templo mayor. Templo doble dedicado a Tlaloc, dios de la lluvia, la germinación, también de las tormentas, los rayos o la sequía, y al dios tutelar Huitzilopochtli, dios de la guerra y advocación solar. Ese centro ceremonial y otros espacios repartidos por toda la ciudad eran habitados, en definitiva, por la muerte ritual. Para tener una idea de la presencia de la muerte en la cotidianeidad, tenemos que comprender la magnitud de la organización conformada por los sacerdotes, los guerreros que traían prisioneros, los que atendían a los cautivos, los que los sujetaban, los que hacían rodar el cuerpo hacia abajo de las escalinatas del templo, los que los tomaban en el pie del templo y los despedazaban, miles de personas relacionadas directamente con el oficio de la muerte. El crecimiento de la ciudad se reflejaba entonces
en sus obras arquitectónicas, en sus templos cada vez más grandes. La inauguración de estos templos consistía en el sacrificio de personas. Esto significaba convertir al sacrificado en corazón del templo, el alma del templo. Más precisamente, era dotar de corazón, de vida al templo. Gran número de guerras contra los pueblos vecinos tuvieron el objetivo de buscar cautivos para consagrar algún templo. En la consagración del templo mayor de Tenochtitlan, en la última fase, vieja aspiración de los mexicas, que se construyó a lo largo de varios reinados, se sacrificaron entre 20.000 y 80.000 cautivos según las fuentes, aunque este último número luce un poco exagerado. El desarrollo de Tenochtitlan iba de la mano con el aumento de la presencia de la muerte. Cada día más calaveras en los zompalis, las estructuras de madera donde se colocaban las cabezas decapitadas. Los templos crecían y aumentaban los sacrificios. Con el aumento de las riquezas provenientes de la guerra y el comercio, había cada vez más personas con capacidad para comprar y ofrecer futuras víctimas. La vida en lo fáctico crecía con la muerte. Pero tengamos en cuenta que esta muerte no era destrucción, era resurrección, era renovación. Y los aztecas lo comprobaban al ver el crecimiento de su pueblo y de su ciudad. Los colibríes en el campo, que eran la metamorfosis de los guerreros muertos en batalla o sacrificados, las apariciones fantasmales de las mujeres muertas al parir, esto es, al traer un futuro guerrero al mundo, la salida del sol victorioso un día más, todas estas eran manifestaciones relacionadas a su misión divina y a su percepción del orden universal, que comprobaban justamente su visión del mundo. Todo eso conformaba el recorrido del Tonali, de los dioses a los hombres, de los hombres a los dioses, y pasando por el ombligo del mundo, Tenochtitlan. Sacrificar para mantener el universo no era una creencia, era una actividad concreta que tenía sus frutos inmediatos. Por todas esas cuestiones, ¿cómo dejar de realizar sacrificios? ¿Cómo podían los aztecas, pensando esto, cómo podían dejar de realizar sacrificios? A mediados del siglo XVIII, José Lino Fábrega, un monje jesuita que había estudiado la cultura mexica, escribía: el calcular la cultura de las naciones extranjeras, el criticarla sobre el fundamento de no haber ellas adoptado nuestras propias invenciones, fue siempre la debilidad de los espíritus faltos de razón, satisfechos de sí mismos e injustos conocedores de la constitución humana. Como decimos al principio, con la conmemoración de los 500 años de la conquista, invasión o como le quieran llamar, de México, la polémica recrudeció. He visto como del lado de los vencedores, por lo general los hispanistas, resurge la condena, la caracterización de la sociedad mexica como monstruosa, sangrienta, horrorosa. No se trata tampoco de construir una imagen idílica de una sociedad ideal y de aceptar las cosas y hechos como pensamos que fueron. Creo que la tarea de la ciencia y la filosofía, por supuesto, es justamente abandonar la condena y los prejuicios y abrirse o intentar una comprensión, poniéndose en el lugar del otro, examinando todos los documentos, en ese contexto, en esa cosmovisión, ponerse en esa cosmovisión. Ampliar las fronteras de nuestra mente, creo, es la mejor manera de resolver los desencuentros y ayudar, poner un granito de arena a tener una vida en comunidad más plena. Y muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que les haya gustado esta introducción
a la cosmovisión y filosofía aztecas. Seguramente el año próximo haremos otro video donde nos centraremos en la visión de la muerte y la concepción del más allá en el mundo azteca. Como siempre les digo, si les gustó el video, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, expresen si les gustó dándole al like. También, por supuesto y fundamental, es que compartan este video, y dado que este tema da para polemizar, me gustaría que colocaran sus impresiones, ¿no? ¿Qué les pareció, digamos, esta visión de la totalidad, esta cuestión del sacrificio? Si tiene esta visión, esta cosmovisión, algo para enriquecernos. Todo siempre en un marco de respeto, por supuesto. Da para hablar muchísimo, pero espero sus comentarios, críticas, etc. El próximo programa damos nuevamente un triple salto mortal, porque vamos a estar conmemorando también, un poco tarde a lo mejor, pero en este año de 2021 se cumplen 100 años de la publicación del Tractatus Lógico-Filosóficos de Ludwig Wittgenstein, que es una de las obras más influyentes de la filosofía del siglo XX. Así que nos estaremos viendo en este próximo video. Ya hicimos a principios de este año, también 2021, un video sobre este filósofo. Nos enfocamos en una especie de biografía ligada a una cabaña donde él se retiraba justamente para filosofar. Así que si quieren lo pueden ir viendo, lo buscan en los videos subidos del canal. Y nos estamos viendo entonces próximamente. Que pasen un buen fin de año. Gracias nuevamente por sacrificar este valioso tiempo para ver el programa. Paz a todos los seres.